Bienvenidos a Psicoespacio Lísima. Mi nombre es José Miguel Rico. Hoy nos acompaña el maestro Pedro Moreno y la compañera Araceli. Hoy el tema es el suicidio y esperemos que sea de su agrado. Es el capítulo número 8. Bueno, quisiera empezar con un poquito de ¿cómo se llama? De estadística. Me puse a investigar. Ahora vengo algo preparado. En cuanto a la pues estadística, dice que el INEGI en 2023 la población general se encontraba en el 19º lugar el suicidio como causa de muerte. Pero si ven el 19, pues no suena muy importante, ¿no? Está muy bajo el nivel, pero si nos ponemos en poblaciones más específicas, pues vemos que va aumentando, o queda en otros lugares. Por ejemplo, entre 15 a 24 años es la tercera causa de muerte, entre 10 y 14 años la cuarta causa de muerte, y entre 25 y 34 años la quinta causa de muerte. Es importante nombrar que, pues lo más importante de esto es, pues ver que realmente es algo importante el suicidio como causa de muerte aquí en México, ¿sí? Y la mayoría de los que llegan a completar el 81.1% son hombres, y el restante es mujeres. Por ahí había leído que no es que las mujeres estuvieran, o sea, no intentaran suicidarse, sino que también, como son muy femeninas, a veces no lo logran, o son métodos menos agresivos que los hombres, y que quien intenta suicidarse, o sea, que los números son iguales, pero quien lo logra más son los hombres por como, no sé si de cierto, lo vi en una de varias cosas que leí, pero es por eso la importancia del suicidio. Quisiera que el experto, no sé, en sus palabras nos pudiera decir en qué consiste el suicidio o cómo. Sí, escuchaba algo interesante de lo que acabas de decir, que en el 2019, si nosotros nos reflexionamos un poquito, del 2019 al 2025 han pasado muchas cosas. Pasamos una pandemia, estuvimos encerrados, hubo más contacto entre las personas, más frustración entre las personas, una sensación respecto a la muerte, porque antes lo pensábamos como a lo mejor una situación muy vaga, pero después de estos años ha sido una cuestión más cercana, ¿sí? Con la pandemia pues murieron familiares cercanos, medianamente cercanos, y si no escuchábamos que morían. Entonces esa situación ante la muerte nos pone a reflexionar más la comorbilidad. A lo mejor alguien ya tenía alguna situación depresiva, ansiógena o algún otro tipo de trastorno. Entonces eso se va juntando, se va mezclando en esas situaciones. El suicidio, pues el suicidio es una cuestión multicausal, ¿no? O sea, habría que verlo y habría que entenderlo en los diferentes lugares. También el mismo gobierno de México generaba una estadística de dónde son más los suicidios. Veía que eran en Chihuahua, en Yucatán, Campeche, Aguascalientes. Entonces, bueno, habría que ver las situaciones que tienen estas ciudades. Son ciudades más industrializadas, más demanda social, una exigencia social, pero bueno, esa es una parte. La otra parte son todas las situaciones que hay de alrededor de esto, como esos trastornos que ya hemos mencionado. Entonces, no es de que la persona se levante y diga, me quiero suicidar, hoy tengo ganas de morirme. No, son situaciones que se van construyendo, y en algunos casos, bueno, son cuestiones que inician y lo intentan una vez y otra vez. Y la bronca no está en los intentos, la bronca está en que le atine, ¿verdad?, a la situación. Y la bronca está en que
a veces hay varios intentos y no se hace nada. Me ha tocado observar algunos casos en el sentido de los adolescentes. Pues los chiquillos regresan al hospital 1, 2, 3 y a veces hay que mandarlos a una interconsulta al psiquiátrico, y a veces hay que internarlos para ir protegiendo su estabilidad emocional, pero los mismos padres no quieren y se enojan porque lo intentan, y se enojan por toda la situación. Y vemos también muchos padres que van, pero van obligados, y algunos están divorciados, y bueno, entonces hay una serie de cosas. Por eso no hay una situación concreta, ¿sí? Es decir, esto está establecido que se suicidan por esto, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias, y dentro también de los ambientes terapéuticos nosotros decimos que hacemos trajes a la medida en los abordajes terapéuticos. Por eso también cada caso es una situación distinta, cada caso tiene contextos distintos, aspectos biológicos muy, muy puntuales, ambientes sociales, situaciones emocionales. Entonces, por eso hay que hacer un abordaje específico con cada persona. Algo que quiero, decir y que usted me saque de esa duda es, por ejemplo, cuando una persona está padeciendo depresión, siempre los psiquiatras son muy dados a preguntar, ¿ha intentado suicidarse? Entonces, ¿es un acto que puede pasar en la depresión, o puede que una persona no tenga esos padecimientos, pero que sin embargo esté pensando en el suicidio como una opción? Bueno, en la depresión podemos observar que está la gente sumida en una situación de suma tristeza, ¿no? Y bueno, toda una serie de situaciones neuroquímicas que le están aconteciendo, y esto los hace más propensos a que pudiera existir alguna ideación suicida. Como hay una pérdida de sentido, pues entonces ante cualquier hecho a lo mejor detona en un posible intento de suicidio. ¿Puede ser cualquier persona puede tener ideaciones suicidas? Sí, cualquiera, en el sentido de que puede haber situaciones en nuestra vida, hechos importantes que pueden generar una ruptura, ¿no? Como preguntarnos también, ¿cualquiera puede tener esquizofrenia? Bueno, pues puede tener brotes psicóticos que van a detonar en situaciones esquizoides. ¿Sí podemos estarlo? Sí. Y cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que pueda perder su trabajo, que pierda una relación, ¿sí? Sí. Que se enfrente a situaciones que generan una ruptura emocional. Entonces, desde luego puede aparecer esa ideación suicida, ¿sí? Aunque bueno, a veces en situaciones de tristeza, pues quisiera morirme, ¿verdad? O que me tragara la tierra. Bueno, son expresiones, pero si no hay unas redes de apoyo adecuadas, no sé, situaciones que le permitan servir como contención, pues a lo mejor es más propensión a eso. Por ahí escuchaba una frasecita de que el suicidio no es que busquen la muerte, sino buscan la solución a un problema. Entonces no es tanto que quieran morirse, sino que no hayan otra manera de solucionar a lo mejor un problema que para ellos en ese momento no ven como otra salida. Pero me llama mucho la atención que dice por los lugares, que me dijo Aguascalientes, Chihuahua, y por ejemplo veo carreras también, por ejemplo medicina, que también es muy llamada, donde es mucha la presión a veces, que también tiene una alta en personas que se suicidan. Entonces sí veo también que tiene que ver, pues a lo mejor la presión social que ejercen, o cómo se siente iba a decir paciente, la persona afectada que está sintiendo en esos momentos. Sí, bueno, contestando un poquito a la primera pregunta, la primera reflexión es,
bueno, sí, ¿qué es la muerte a fin de cuentas, no? Es una conclusión, o es una forma de terminar con el sufrimiento, con el dolor, con los estados incómodos que pueda tener la persona o las situaciones que puedan tener la persona. No es el hecho de decir, me voy a matar y no sé, o sea, voy a manchar aquí, no. O sea, estoy sufriendo, pues la gente está centrada en su dolor, está volcada en las situaciones que le acontecen, las situaciones difíciles, y entonces buscan un alto, ¿no? Que pare todo esto. ¿Sí? Si está metido en una depresión, pues es un perderle sentido a todo, ¿no? Ya hice esto, ¿para qué me tengo hijos? ¿Para qué estudié? ¿Para qué hice? ¿Para qué el trabajo? No tiene sentido. Entonces, ante esa situación frustrante, ante esa situación angustiante, se busca que algo pare, ¿no? Entonces, bueno, pues una opción es la muerte. ¿Sí? Ahora, en lo otro, hace algunos años yo estuve viviendo en Aguascalientes precisamente, y cada año aumentaba la estadística de suicidios, y pues ahí le andaban buscando los expertos, ahí los colegios de psicólogos y de otras áreas, y que se preguntaban si era el agua, que los minerales que tuviera, y pues no, o sea, buscaban ciertas respuestas, ¿no? Pero hay que también pensar en los contextos, y los contextos, bueno, son contextos de demanda. A diferencia de Zacatecas, Aguascalientes tiene más industria, el ambiente se torna diferente, las demandas sociales son diferentes, ¿sí? Las problemáticas son diferentes. Entonces eso abona a las situaciones que ya puedan tener. En el caso de la medicina, bueno, pues hay cosas que no se hablan, pero que se saben, o que sabe todo el mundo, y más quien estudia medicina. Pues las formas educativas pues son muy agobiantes, ¿no? O sea, educan a través de la humillación, a través de obligarlos, y que si no lo hiciste como yo quería, te quedas en la siguiente guardia, y entonces a lo mejor ya tiene 24 horas sin dormir y luego le echan otra guardia. Entonces la persona necesita dormir, necesita alimentarse, necesita despejarse. Entonces las cuestiones estresantes pues aumentan, ¿no? Ahora, son carreras también que son muy largas, mucha demanda, o mucha exigencia en lo que están haciendo, y a veces, bueno, pues la humillación, más la exigencia, más los problemas personales, ¿sí? Más el hecho de que estén fuera de su lugar de origen, bueno, pues ya es una bomba de tiempo, no es un caldo de cultivo para poder tener ideaciones suicidas o pasar a la toma también. Entonces, por eso decía, es multicausal, es complejo, ¿sí? y pues son trajes a la medida. Esa es la parte interesante. Había escuchado que, bueno, puede pasar por mentes el suicidarse. Bueno, alguna vez pasó por mi mente, pero una cosa así espontánea como eso, pero que, y aquí la pregunta es, ¿cuándo debemos de preocuparnos? Porque había escuchado que hasta que empiecen a planear, o que ya veas que ya estás planeando, es cuando es como una alerta, o desde antes hay alguna señal donde podamos prevenir o ver en otras personas, como para prevenir esta parte de que lleguen más lejos. Uh-huh. Porque sí veo, bueno, sí he escuchado de que por todos ha llegado a lo mejor hasta pasar el hecho nomás así, a lo mejor nomás por escuchar ya pasó por tu mente. Ajá, pero no lo idealizas o no pones en práctica o no ves cómo llegar. Sí, aparte de que hay ya un montón de información en internet de donde averiguar, pero no hace, o sea, uno no hace eso, ¿no? ¿Hasta qué momento? Ya cuando ya piensas más allá es, ya ahora sí un alto, o cómo podemos identificarlo. Bueno, como bien lo dices, en internet podemos encontrar un sinnúmero de información, y que si pasa esto, a lo mejor es esto, y que tales indicadores. Pero aquí lo interesante, o al menos en algunos casos,
que me ha tocado observar intentos de suicidio, las personas no dialogan, las personas no lo ven hasta que el adolescente o el adulto o el familiar ya se tomó las pastillas, ya se intentó colgar, ya atentó contra su vida. Hasta entonces lo están viendo y a veces lo repiten y lo intentan 1 y 2, 3 y siguen sin verlo. ¿Cuáles indicativos son los más frecuentes? Bueno, pues si tenemos cambios en el estado de ánimo, tiende más a encerrarse, es más hermético, sus formas de relacionarse han cambiado, menciona situaciones de muerte, la preocupación, el estrés. Entonces, son situaciones que no necesariamente tienen que ser el indicativo para que se quiera suicidar. No, pues es el indicativo que hay algo. Sí. Y entonces, si no lo vemos, pues entonces va a ir aumentando, va a ir integrándose más cosas y a la larga hay una propensión a ello, ¿no? Entonces, si estoy viendo que mi hijo antes salía a comer con la familia y ahora no lo hace, y es frecuente, y ya se aísla, y ya se irrita, ¿sí? Entonces algo está pasando, ¿sí? Presenta alguna idea de querer concluir todo, de que ya se siente harto, que entonces pues no necesito algo más fuerte para decir algo está pasando. Yo creo que desde ahí podemos empezar a revisar estas situaciones, ¿no? Las situaciones cambian. A veces es como el estrés, ¿no? Podemos tener estrés y lo manejamos, es posible manejarlo, es posible resolverlo, pero cuando el estrés es demasiado fuerte y constante, algo está pasando, ya no es normal, ¿sí? Lo mismo en las situaciones, si se aísla, pues a veces puede ser, los adolescentes así lo hacen, ¿no? A veces nosotros como adultos también lo hacemos, pero si va en aumento y hay una constancia de situaciones que lo apartan de su vida cotidiana, ¿sí? O de lo que regularmente hacía, pues habrá que preguntarnos qué está sucediendo. Algo hay ahí. A lo mejor no se quiere morir, pero algo le está pasando y podemos intervenir adecuadamente. Oiga, profe, y otra pregunta. Bueno, yo hago mi servicio en una primaria, es una primaria de alrededor de 700 alumnos, y ahí ya se ha presentado algunos casos de intentos de suicidio. Entonces son chicos pues pequeños, pero que ya están llegando pues a esa situación. Y entonces yo ahí trabajando digo, o sea, pues que deberían de implementar, sí, la atención psicológica en las escuelas, pero digo, ¿qué tan realista es? Porque pues una psicóloga no puede dar como todo como toda esa atención, todo ese trabajo, porque es realmente pesado estar atenta, y mientras tú trabajas con unos, pues otros ya se están volteando acá y pues es demandante, y hasta para el psicólogo llega a ser pesado. Sí, yo creo que es un problema grave que tenemos en las instituciones. Vemos importante la necesidad de un psicólogo en la escuela, vemos importante la necesidad de ir a atención psicológica, pero es de las cosas que también le damos menos atención, menos interés, ¿no? O porque nos va a costar, o porque tiene que llevarse un proceso. Y bueno, al menos en las instituciones, como bien lo dice, una psicóloga, un psicólogo, pues no ajusta para una población de 400, 500 chamacos o menos, ¿no? Y tampoco puede hacer una intervención adecuada. Puede advertir que algo está pasando y canalizar. Ese es un primer momento. El segundo momento, que también es muy importante, pero también puede bloquearse, es ella advierte de que algo está sucediendo, de que las conductas no son normales, ¿sí?
el siguiente paso les toca a los padres. Y la cuestión es que a veces no lo hacen. O no lo hacen por sus mismos problemas, centrados en sus problemas, centrados en resolver la vida, centrados en que ya se separaron, centrados en cantidad de cosas. Y entonces ese paso ya no lo hacen. O lo llevan y ven que ya está un poquito más tranquilo y dejan de llevarlo. Entonces no se acaba ahí el asunto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el niño está metido en el mismo ambiente. Lo llevé con el psicólogo, sí lo llevo con el psicólogo, ya tiene 2 sesiones y va mejorando algo. Pero las broncas en casa siguen. Papá y mamá siguen peleando, papá y mamá se siguen divorciando, mamá tiene que trabajar, papá también. Entonces es menos tiempo para estar ahí. O los momentos de donde pueden estar, pues, la familia ya cansada y cada quien a lo suyo, ¿no? Entonces hay un sinnúmero de situaciones que están en torno a eso. Ahora, instituciones que ofrecen el servicio de atención psicológica, también a veces las listas son largas y es, pues escúchelo, 2, 3 sesiones y ya, si se mejoró bien, y si no, pues hay más a quien atender. ¿Sí? Entonces nos enfrentamos a esa situación. Y bueno, pues desde luego es un problema porque se convierte en un problema de salud pública, porque hay que invertirle dinero, tiempo, profesionistas, un área, y bueno, a veces quién sabe si se invierte, ¿verdad? Sí, o se quiere invertir. Y es que, como usted dice, es un problema de salud pública y la salud pública no te atiende. O sea, tienes que ir a particular y realmente la salud mental ahorita es un privilegio porque es costosa. Y pues si no todo el mundo cuenta con la economía, pero realmente es algo muy importante. Es como hacer ejercicio, comer sano, tomar agua. Así es porque vivimos todos los días y todos los días sentimos, y todos los días nos sentimos frustrados, y todos los días nos sentimos alegres, y todos los días cambia nuestra vida. Una constante es del cambio en nosotros, ¿no? Como seres humanos. Entonces, sí es un privilegio de alguna manera. Y también la otra parte, ¿no? Si está uno como profesional del área de la salud mental, entonces, pues la invitación también es prepararse, ¿no? Sí. Porque no basta con los estudios que acrediten, hay que seguirse actualizando, hay que seguir ahondando en las cuestiones, hay que ver los nuevos avances que nos sirvan como herramienta. Entonces, tiene que ver con muchas cosas. Sí. Incluso las generaciones cada vez vienen más, yo las veo tan frágiles, como cada vez más, sí, como que se dañan más fácilmente, porque bueno, yo crecí en donde si mi mamá me pegaba, pues era porque tenía que hacer caso o así, pero ahorita pues sí, obviamente, pues pegarle a un niño ya es algo que le pudiera generar algún trauma, o ya el mismo niño te dice, pues no, eso es violencia. O sea, ya se sienten ellos agredidos y entonces se empiezan a ver problemas pequeños, pero para ellos ya son muy grandes, y empieza todo esto hasta que llegan a una situación donde ellos ya no aguantan y empiezan a buscar sus intentos. Bueno, aquí hay que ver que cada sociedad tiene sus problemáticas, tiene sus recursos, tiene su forma de ver la vida, y como va cambiando estas sociedades, como va cambiando el tejido social, también van cambiando las diferentes problemáticas, las diferentes cosas que le dan valor, ¿sí? Antes, a lo mejor con los abuelos o para atrás, en la línea del tiempo, pues era el chanclazo y cállese y aguántese y no diga nada, y si se queja le va peor, ¿sí? Ya después no lloran, ¿no? ¿Sí? No metas las manos porque te va peor. Sí. ¿Sí? Ya después va cambiando, ya esa situación se va modificando, ya pues a lo mejor el chanclazo, pero ya sin tanta agresión. Y bueno, hasta hoy en día.
que también tiene todas sus situaciones, ¿no? A lo mejor los de las generaciones de los 70, de los 80, vivían de otra manera, las actividades de esparcimiento eran de otra manera, ahora vivimos con la tecnología, con la comunicación, entonces eso le da un giro a las situaciones, a las formas, a las problemáticas, a las formas de educar, ¿sí? Antes le decíamos, si no te comes tal cosa, no sales a jugar, ¿sí? Sí. Ahora, bueno, pues hay que entender las maneras, hay que entender que a lo mejor el niño no necesita tanto alimento, que el mismo organismo del niño va dando las pautas, ¿sí? Bueno, pues ir mediando la situación, ¿sí? ¿Trae sus problemáticas? Sí, porque la tecnología es buena, nos conecta, nos da información, la podemos utilizar, pero también si la utilizamos como una fuga, como un elemento que me está distanciando, pues va a generar problemas, ¿no? Y somos sociedades ahora con el estar en el celular, estarlo cambiando, bueno, pues también son descargas de dopamina, ¿no? Ese neurotransmisor que nos da placer y cada vez requerimos más y más y más y más y más y nos atrapa, ¿no? Y nos atrapa el Facebook, el Instagram, TikTok, no sé, toda una serie de cosas nos va atrapando y nos va dando descargas de dopamina y cada vez queremos más placer. Con mi vicio no. De hecho, es agobiante, bueno, porque lo he sentido estar así y hasta cierto punto ver a las influencers, que la vida perfecta y todo, y empiezas a crearte esta sensación de que vas atrás, de que te estás quedando atrás, vas atrasado, no has logrado, no has hecho. Y entonces es bueno, o sea, ¿qué hago? O realmente estoy atrás y empiezas a sentirte muy agobiada y luego digo, a ver, alto. Y yo misma digo, o sea, cada quien lleva un ritmo. Y hay gente que no sabe, que no ha llegado a ese punto de interiorizar y ver que ellos llevan su propio ritmo y entonces empieza también con esto, pues sí, a sentirse mal. O incluso, pues no es ritmo, porque al final de cuentas lo que subes a internet son tus días felices o lo bueno, ¿no? Uno nunca sube, ay, estoy triste, hoy lloré como nunca, hoy me pasó esto, pues es que eso, los problemas no los subimos, entonces sí siento que lo que subimos es la parte bonita de nuestra vida, no podemos compararnos con lo que vemos en internet porque llegamos a eso, a lo mejor a la frustración si nos estamos comparando con algo que realmente no es realidad, la pura felicidad que es la que subimos. Sí, hay un autor que se llama Jean Baudrillard, francés. Él tenía un texto interesante que se llamaba Pantalla Total. Y bueno, ya es viejo el texto, pero lo que él planteaba era cómo las sociedades nos van atrapando y nos van incitando a construir una imagen. Es por esto que decían, tenemos que ser de tal manera, tenemos que lograr tales cosas, es que si el hombre no tiene tal y tal posesión, no llena los estándares, si la mujer no es de tal forma, no hace tales cosas, no llena tales estándares. Entonces es una construcción de una pantalla total. Lo mismo, como lo mencionan, subimos las cosas bonitas, pero la vida no solo son las cosas bonitas, también son las cosas difíciles, también es que le ocurrió en el trabajo, también es de que su hijo está metido en problemas, también es de que la esposa lo dejó o el esposo lo dejó, también es que no le ajusta para el gasto, también es que los hijos quieren, necesitan o ven cierto tipo de cosas y también las quieren. Eso es la vida cotidiana, pero construimos una pantalla total, que es la imagen, lo que quisiéramos, lo que desearíamos, pero bueno, pues hay muchas cosas más. Bueno, por último, no sé si quisieran llegar a una conclusión, con algunas palabras o algo, cada uno,
¿Qué te queda a ti? Bueno, yo siento que pues para todas esas personas que alguna vez hemos pensado en el suicidio, pues siento que hay que tener siempre consciente de que sí hay alguien que nos va a ayudar, sí hay una salida, sí hay una solución, ahí no se nos va a acabar todo, y que si está muy relacionado todo esto que sientes en cuanto a redes sociales o lo que ves, pues es como ustedes lo dicen, pues es solamente lo bonito, lo que se ve, pero todos tenemos esa situación difícil que nos está costando. Pues yo me quedo con las palabras de usted. A mí me tocó vivir una compañera de mi carrera que ya cursé, pues suicidó, y siempre queda ¿qué pude haber hecho para detenerlo? Me acuerdo muy bien que estábamos en el servicio pues ahí en esa carrera pues cada quien a donde iba a ciertas partes, entonces no nos veíamos, pero me acuerdo que tuvo un accidente automovilístico que después de que lo logró, ya vimos que no fue un accidente, sino que era un intento pero que no te das cuenta. O sea, ¿cómo íbamos a saber que eso era un intento, no? Y la importancia del ir al psicólogo, o sea, si te sientes triste, si te sientes mal, pues es una manera a lo mejor o si no, un problema luego, tenemos problemas, que no hallamos la solución, ¿no? Y entonces, pues a lo mejor ahí está la solución en ir con un psicólogo. Yo sé que, como dice, a lo mejor no es tan barato, pero siento realmente que luego todos necesitamos o a veces ni nos damos cuenta de qué tan necesario realmente es la atención psicológica, las emociones cómo están, si tus padres se separaron, el montón de problemas que nos acaba de decir, pues es que son cosas totalmente cotidianas y a veces nos agobiamos por cosas que pasan y muchas veces no nos da, pues uno no se da cuenta, muchas veces está enfocado en su vida y si el hecho de haberlo vivido, sí veo que pues deja una huella en uno, ¿no? El hecho, y digo, fue una compañera, no me imagino sus amigos, familiares, padres, y aún así, pues sí dejó, en todo el salón, en los maestros dejó huella el hecho de cómo se presentan estos casos. Entonces sí veo, pues el hecho de que la atención psicológica, lo necesaria que es para prevenir los suicidios, sí, y el hecho de cómo te sientes, ponerse uno mucho la atención a que no le hagan caso, porque luego, ay, pues nomás es esto. Siento que también muchas veces invalidamos lo que sienten las demás gentes, porque pues a lo mejor para ti no es como un gran problema, pero a las personas sí, ¿verdad? Entonces, si tú tienes ese problema y ves que mucha gente te invalida, pues lo más seguro es que el psicólogo no te invalide, le dé la importancia que es y pueda, pues así. Sí, pues es una invitación a convertirnos en sociedades más dialogantes, ¿no? Dialogar, acercarse, ser empáticos. A veces la situación no es una mera cuestión de empatía, a lo mejor hay cuestiones más neurológicas que tienen que observarse, pero el hecho de dialogarlo, el hecho de saber qué pasa, entonces a lo mejor yo no lo resuelvo, pero podemos buscar personas que lo van pero hay quien sí lo puede resolver y podemos buscar quién, o podemos canalizar, ¿verdad? Entonces, pero es ser más dialogante, ¿sí? Porque si somos sociedades muy tecnológicas, de mucha información, pero también muy dispersas. Entonces, por ahí podría ser un camino a trabajar algunas cosas. Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos hoy.
Hoy tratamos el suicidio. No sé si alguien quiere decir algo más para cerrar o cortamos ahí. Bueno, creo que sería todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vuelvan el próximo mes o el próximo 15 días o los próximos. No sé qué diga.